Allá por diciembre del año 2013, tuve la fortuna de visitar la localidad que se llama Morón, pero en Cuba. Y cuando llegamos a Morón con un grupo de amigos y de amigas, había un gallo que era el que representaba de alguna manera, en términos simbólicos, a la ciudad, pero también había un escrito que decía: me han matado 100 hombres, y la silueta de un soldado. Estaba pintado en las paredes, estaba hecho sobre hierro, estaba en las puertas, había carteles. La figura del soldado se repetía por cada uno de los rincones de la localidad de Morón, en Cuba. Claro, empezamos a indagar por qué esa frase y esa silueta se repetía tantas veces. Y ahí nos cuentan la historia de Roberto Rodríguez Fernández, que resulta que llegó a Sierra Maestra desarmado y descalzo, y algunos jefes no quisieron incorporarlo a sus tropas por su pequeña estatura y un aspecto enfermizo, pero resulta que el comandante Fidel Castro lo aceptó. Lo sumó a las suyas. Celia Sánchez le dio unas botas de estilo mexicano y un gran sombrero campesino, y sus compañeros así lo empezaron a llamar el Vaquerito. Así fue que el Vaquerito, a mediados de abril de 1957, cuando tenía 22 años, se hizo guerrillero. Primero hizo de mensajero, después fue combatiente de la Columna 1, José Martí, comandada justamente por Fidel Castro, donde dio realmente extraordinarias muestras de valentía con un fusil Garand, que era casi de su mismo tamaño. Cuando se enteró que un grupo de hombres que integraban su grupo no irían a la invasión a Occidente que organizaban los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, se presentó a sus superiores ofreciéndose como un voluntario y fue aceptado justamente en la Columna 8, Ciro Redondo al mando del Che Guevara. En 1958, el Che le confirió el mando de varios hombres por su arrojo personal y el de sus hombres, y así fue como esta tropa, comandada por el Vaquerito, se llamaba el Pelotón Suicida. Durante la invasión al continente participó, por ejemplo, en el combate de la Federal, así llamado, así conocido, donde la columna rebelde fue emboscada por el ejército. En ese combate, junto a Ángel Frías y Enrique Acevedo, tomó por asalto un chalet donde se habían atrincherado 8 soldados enemigos, haciéndose prisioneros a 4 de ellos. El 28 de diciembre de 1958 se produce la toma de Caibarien, donde el Pelotón Suicida, bajo las órdenes del Vaquerito, junto con el Che Guevara, y también con una gran colaboración del pueblo, logran liberar de la tiranía de Batista a esta ciudad. El Pelotón Suicida, comandado por el Che Guevara, toma el cuartel de la ciudad. Ya con el grado de capitán, Roberto Rodríguez conminó a los soldados a rendirse mediante un altoparlante y entró caminando al cuartel sitiado para hablar personalmente con el jefe de la fortaleza. Resulta que el jefe de la fortaleza rechazó la rendición, así que el Vaquerito, lejos de irse, lo que hizo fue quedarse dentro del cuartel, se acostó en un camastro frente a los soldados y les dijo: bueno, cuando decidan rendirse me avisan. Claro, esta actitud desmoralizó por completo aquellas tibias y livianas defensas que quedaban en aquel cuartel de la localidad de Caibarien. Así fue como empezaron a entregarse, dejando a su jefe solo, que terminó rindiéndose también. En la batalla de Santa Clara, con una inteligente acción decidió llegar a una posición avanzada, pasando de casa en casa por huecos abiertos en las paredes de las viviendas, y logró subirse al techo a unos 50 metros de la estación de policía, y desde allí disparaba de pie su fusil contra los defensores de la estación. En este intenso tiroteo, lamentablemente, una bala lo alcanzó en la cabeza y murió. Ya sin vida lo llevaron de inmediato a la comandancia de las fuerzas rebeldes, donde, ya ahí notificaron a todo el resto de las tropas que el Vaquerito había muerto. Al conocer que habían matado al capitán del Pelotón Suicida, el comandante Ernesto Che Guevara exclamó aquella frase que tanto vimos en aquella localidad de Morón: me han matado 100 hombres, dijo el Che Guevara cuando le avisaron que Roberto Rodríguez Fernández, más conocido como el Vaquerito, había caído en combate.
El Che ordenó darle sepultura en placetas, zona ya liberada y donde, bajo el hostigamiento de aviones enemigos, sus compañeros y el pueblo le tributaron un sencillo homenaje y esculpieron esa frase sobre su primera tumba. La jefatura de policía que atacaba al morir fue transformada en una escuela que lleva el nombre de El Vaquerito. Desde diciembre del 2009 sus restos descansan junto a los caídos durante la Guerra de la Liberación en el mausoleo dedicado al frente de las villas, muy cerca de donde descansan también los restos del comandante Ernesto Che Guevara y sus compañeros de la guerrilla boliviana. El Vaquerito había recibido la orden de atacar con solo 24 hombres aquella estación de policía, en la cual había más de 300 soldados u oficiales bien equipados. El 30 de diciembre de 1958, Roberto Rodríguez Fernández, conocido como El Vaquerito, cayó en combate durante la batalla de Santa Clara, a pocas horas de la huida del tirano Fulgencio Batista.